¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Batalla Cultural Guerra Espiritual. Les habla Álvaro Fernández desde Montevideo, Uruguay. ¿Sabías que desde principios del siglo XX la tasa global de fecundidad, es decir, el número de hijos por mujer, fue relativamente bajo comparado con otras naciones de América aquí en Uruguay? Uruguay siempre fue considerado un país de viejos, pero entre 1960 y 2015 la tasa de natalidad bajó un 30%. Ahora, entre 2015 y 2025, la natalidad bajó un 40%. Un disparate. Al reducirse la cantidad de nacimientos y al aumentar la esperanza de vida, hay pocos niños, hay muchos viejos y cada vez menos trabajadores activos que tienen que aportar para la seguridad social, para mantener la seguridad social. Por eso está en crisis la seguridad social. No solo los CAIF se empiezan a quedar vacíos después de multimillonarias inversiones en dólares, no solo las escuelas se empiezan a quedar sin niños, el sistema de seguridad social se va quedando sin gente que aporte. Y es necesario ese aporte para pagar las jubilaciones y pensiones de los ancianos que además van en aumento, porque la gente vive más. Para el año 2070 se prevé que Uruguay vuelva a tener 3 millones de habitantes, que es el número de habitantes que tenía Uruguay en el año 1988. Pero con mucho más viejos, mucho menos niños y mucho menos aportantes, de nuevo, a la seguridad social. Esto hay que repetirlo porque no se trata, no se habla. Es cierto que la reducción de la natalidad obedece a un montón de factores sociales, razones sociológicas que se verifican además en todo el mundo. Emancipación de la mujer, menos matrimonios, aumento de la edad primer parto, necesidad de trabajo del hombre y la mujer para parar la olla, desvalorización de la maternidad, desvalorización de la familia, menor duración de las relaciones de pareja, incremento en el número de familias rotas, etcétera, 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 etcétera. Pero, papá Estado, ¿qué ha hecho para fortalecer la familia? Nada, al contrario. Le ha agregado la distribución gratuita de todo tipo de anticonceptivos, el apoyo a todo tipo de conductas antiprocreativas y el aborto legal desde su aprobación en el año 2013. Gobierno de Pepe Mujica. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Un descenso jamás visto en la natalidad, que además de poner en riesgo el sistema de seguridad social, pone en riesgo la supervivencia del sistema de salud. Si en las mutualistas hay menos socios jóvenes que pagan, pero que reciben poca atención médica porque no la requieren, porque son sanos, y más socios ancianos que requieren más y más costosa atención médica, los ingresos bajan y los costos aumentan. No hay manera de sostener el sistema con muchos viejos y pocos jóvenes. Si los nacimientos de niños cayeron, la única manera de mantener cierto equilibrio es que aumenten las muertes de ancianos. No hay otra. Ir hacia una pirámide poblacional más equilibrada y bajar los costos de los sistemas de salud y seguridad social son muy buenas razones para legalizar la eutanasia. Por eso yo sospecho que el motivo principal para legalizar la eutanasia no es la piedad, no es evitar el sufrimiento del paciente, es la plata. Sospecho que el argumento piadoso es tan falso como el que usaron cuando legalizaron el aborto. En aquel momento decían que morían muchas mujeres y la mortalidad materna estaba tan bien controlada en nuestro país que hasta la Organización Panamericana de la Salud lo reconoció en su momento. Así que no me pidan a mí que crean en sus argumentos, porque además son siempre los mismos, para variar, los que apoyan este tipo de proyectos. Algún ingenuo se preguntará, bueno, pero ¿y por qué no implementan políticas para fortalecer la familia, para aumentar la natalidad? Mi respuesta es que esa es una excelente idea con la cual estoy totalmente de acuerdo. Es el camino que se debería seguir. Pero tiene un problema, es políticamente incorrecta.
Va contra los objetivos del globalismo y de la Agenda 2030, aumentar la natalidad y fortalecer la familia. Muy pocos han intentado proponer medidas en este sentido y no han tenido además éxito ninguno en su esfuerzo. Nadie les ha dado bolilla. Sé perfectamente que el sistema político no tiene la menor intención de incrementar los nacimientos en Uruguay, porque durante 5 años integré la Comisión de Población y Desarrollo de OPP, que se reunió a lo sumo 4 veces, y una de ellas nos convocaron para que un funcionario del Fondo de Naciones Unidas para Actividades de Población durante 1 hora nos hablara de las maravillas de la Agenda 2030 y sin posibilidad de discutir o de discrepar. Esto, mis queridos amigos, ocurrió durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. La legalización de la eutanasia con el tiempo se irá ampliando, como ya se requiere ampliar, ya se está queriendo ampliar la ley de aborto a más semanas y por más motivos. Y lo que empieza por los enfermos terminales, que presuntamente padecen dolores insoportables, cuando en realidad ya está todo inventado para sacar el dolor y para sacar a los pacientes de ambiente. Lo que hoy empieza con los enfermos terminales, decíamos, el día de mañana seguirá con los que padezcan dolores morales, con los que se sientan inútiles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la utilidad entonces de aprobar la eutanasia? Se matan 2 pájaros de un tiro. Al abatir los costos de la seguridad social y al abatir los costos del sistema de salud, como ya ha ocurrido en otros países, bueno, se reducen costos y esa es la utilidad de la eutanasia legalizada. Algún otro ingenuo me dirá, también con razón, pero ¿por qué no aprueban la ley de cuidados paliativos que está ahí para aprobar? Bueno, porque en definitiva además está probado que los cuidados paliativos son mucho más baratos que la atención tradicional, porque se pueden hacer en la casa del paciente a un costo mucho más bajo que teniendo al paciente internado. Pero bueno, en este caso la respuesta es muy clara. Una inyección letal es mucho más barata que mantener un equipo médico de cuidados paliativos. Y se da una sola vez la inyección letal y muerto el perro, se acabó la rabia. No hay que pagar más equipos médicos, no hay que pagar más remedios, no hay que pagar más, eventualmente, cuando fuera necesario, camas de hospital. En suma, el criterio para equilibrar la población no es seguir los dictados del sentido común o tomar decisiones que contribuyan al bien común de los orientales. No, es cumplir con los postulados del globalismo y de la 1000 veces maldita Agenda 2030. Cosa que van a hacer incluso algunos que dicen estar en su contra. Esas son las razones por las que, a nuestro juicio, en pocos días se va a aprobar en la Cámara de Diputados la ley de eutanasia. ¿Conseguirá los votos esta nefasta ley en la Cámara de Senadores, que es el paso siguiente a la de diputados? No sería raro, porque si hasta quienes dicen oponerse al globalismo y a la Agenda 2030 están dispuestos a votar en diputados ciertas enmiendas a la ley para reducir el daño que se va a provocar, no parece haber mucha esperanza de encontrar a alguien en el sistema político que se plante firme ante esta nueva contribución injusta y criminal al suicidio demográfico de nuestra patria. Y una última reflexión. La responsabilidad de que la eutanasia se apruebe en el Parlamento uruguayo es en muy buena parte de quienes votaron a los legisladores que van a levantar la mano para aprobarla. Ateos, agnósticos, musulmanes, judíos, protestantes, evangélicos o católicos, cada uno de los que votó a los legisladores que van a levantar la mano para aprobar esta ley es corresponsable de su aprobación. Hasta aquí lo que quería comentarles hoy. Si les gustó el contenido, agradecemos que nos regalen un me gusta, se suscriban, activen la campanita para recibir más notificaciones de nuestros videos. Muchas gracias y será, si Dios quiere, hasta la próxima.